No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos consideramos... La voz de Ernesto Che Guevara. Posiblemente el personaje más legendario que dio el continente americano. El personaje más carismático, el más soñado, el más seguido. Dicen algunos que también el más iluminado. Siempre buscando un ideal, siempre en pos de ese ideal. Hasta aquella fatídica muerte el 9 de octubre de 1967, en Higueras, en Bolivia, donde la guerrilla dio su canto de cisne. La historia de Ernesto Guevara es una historia singular, que es muy difícil contar, muy difícil, porque cada uno ha elaborado su propia imagen del Che. Cada uno ha elaborado su propio estereotipo. Pero aquí daremos algunos esbozos, daremos algunos retazos. Intentaremos trazar el perfil irrefutable del gran héroe americano. El siglo XIX ya los había dado. América era tierra propicia para los héroes. Y así aparecieron Sucre, Bolívar, José Martí. Pero el siglo XX estaba dedicado a él. A él y a otros como él. En Cuba, Fidel Castro. En Argentina nacía Ernesto. Y nuestra historia debe empezar, porque todas las historias deben empezar, un 14 de junio de 1928. En Rosario, Argentina, nacía el comandante Ernesto Che Guevara. Entonces, para su madre era tan solo Ernestito. Allá en la pampa lejana, pero mi sueño querido es la patria americana. Recuerdan con emoción sus biógrafos aquel día que se despidió de su madre en aquella estación de Argentina. Iba rumbo a las Américas. Sacó su cabeza llena de luz por la ventanilla del tren y le dijo: querida mamá, aquí se va un soldado de América. Efectivamente, se iba en busca de su destino, patria o muerte. Ese 14 de junio del año 28 en Rosario nacía este niño en una familia acomodada, hijo de Celia y de Ernesto. Una familia con recursos económicos. Pero quiso la historia que Ernestito no se quedara en Rosario mucho tiempo. Y a lo mejor tuvo mucho que ver su madre. Cuando era tan solo un bebé de pocos meses, su madre le bañó en un río. Y en ese río contrajo una neumonía que dio como consecuencia un asma que le acompañaría siempre a lo largo de su vida. Con tan solo 2 años tuvieron que ir a Buenos Aires. Allí se produjo su primer gran ataque de asma. Una salud muy delicada, un niño endeble, un niño metido en la burbuja de su hogar, donde dedicaba horas, larguísimas horas a la lectura. Gracias a la posición de su familia, en esa casa abundaban los libros, había una excelente biblioteca, y los primeros sueños viajeros de Ernesto Guevara estuvieron de la mano de Rudyard Kipling, pero también Sófocles, también Tolstoy. Fueron sus primeros amigos, sus primeros grandes amigos.
Después de Buenos Aires, la familia se desplaza a Córdoba y allí Ernesto Guevara, Ernestito todavía, realiza sus estudios de bachiller y tiene sus primeros amigos reales, y estos son los indios. Con ellos juega, con ellos practica el fútbol, porque a pesar de tener esos fuertes ataques de asma, los padres deciden que el niño vuele. Le quitan los tratamientos rigurosos, le quitan las dietas comedidas y el niño sale a volar y juega, se aferra al deporte, es un gran deportista. En contra de la opinión de los médicos, practica el fútbol, practica la natación, se interesa muchísimo por el rugby y siempre el ajedrez. Dicen que Ernesto Guevara encontraba una fuerte inspiración cuando jugaba al ajedrez, posiblemente el juego más inteligente de todos. Con tan solo 9 años se percata de la situación dramática por la que están atravesando los indios que vivían tan cerca de su Córdoba. Su padre, en el año 37, había creado una especie de asociación, una especie de fundación solidaria con la República Española, que en aquellos momentos estaba atravesando por difíciles momentos en España, en plena guerra civil. O sea que en la familia estaba muy asentada las ideas libres, libertarias en algunos puntos, pensando para y por el pueblo. Incluso la propia casa de Ernesto Guevara se convierte en una especie de asilo, de hogar, para que sus amigos, los indios, tengan un buen sitio donde estar, donde dormir, donde comer. Y aquí empieza a forjarse la historia del héroe. Aquí empieza a forjarse la leyenda del héroe. Ernesto Guevara. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. Por brazo un fusil, por luz la mirada, y junto a la idea una bala asomada. En el año 1946, la familia Guevara viaja de nuevo a Buenos Aires. Millones de oídos serán la llamada del ejército. Ernesto Guevara es rechazado, es declarado inútil para el servicio militar. Aquel que murió combatiendo, aquel que supo empuñar el fusil como nadie, aquel que pensaba que la revolución solo se podría ganar por las armas, fue rechazado por el ejército de su propio país. En el año 47 ingresa en la universidad. Quiere ser médico. Y al ingresar en esa Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, entra en contacto con los grupos radicales, los grupos de extrema izquierda, los que se oponen a Perón. Y en principio esa es la única idea que tiene, ser médico y formar parte de la sociedad civil de su país. Pero estaba muy cerca, estaba muy latente la llamada de América. Y así llegamos al año 1950. Y junto a un amigo inseparable, Alberto Granado, 6 años mayor que él, planean un viaje por América. Quieren conocer lo que les rodeaba. Su primera idea fue la de viajar a Europa, un continente que les fascinaba a los dos. Pero América estaba tan cerca, las reivindicaciones sociales estaban tan cerca, que se convirtió claramente en su objetivo prioritario. Y así viajaron hasta Chile, donde llegaron a las minas de cobre, donde la situación de los obreros, de los mineros, era infame. Allí es donde dicen que Ernesto Guevara, todavía no era el Che, ahí es donde dicen que Ernesto decide dedicarse a la política. Viaja a Machu Picchu, conoce la historia de Tupac Amaru, aquel que murió reivindicando su herencia incaica. Y después de un corto periplo deciden volver. Termina de manera fulgurante su carrera de medicina, se especializa en enfermedades de la piel y en alergias. Esa es su especialidad. Desde luego sí que tenía cierta alergia por todo lo que suponía dictadura y falta de libertad. Y vuelve a viajar. Y aquí es cuando se despide de su madre, de Celia. Siempre se carteó con sus padres. Sus padres le apoyaron, sus padres le quisieron.
y el cariño era recíproco. Y ese soldado de América partió rumbo a la aventura. Bolivia, Ecuador, Perú, y llegó a Guatemala. En Guatemala se respiraba un ambiente de total libertad. Un presidente que pretendía dar un reparto igualitario de las tierras, y aquello era motivo más que suficiente para que los idealistas, para que los revolucionarios de América se fueran concentrando en aquel país, en aquel pequeñito país. Y allí conoció el amor, su primer gran amor. Se llamaba Gilda Gadea. Era peruana, revolucionaria como él hasta las cachas. Lo primero que pensó Gilda es: este chico tan guapo no puede tener mucho ardor revolucionario, no puede ser muy combativo siendo tan agraciado de rostro. Aún así, sintieron un auténtico flechazo el uno por el otro. Juntos leían a Tolstoy, juntos leían las grandes obras de la izquierda, juntos soñaron y perfilaron sus primeras lunas. Y nació de ese amor, fruto de ese amor, Gildita, una joven y hermosa niña. Pero el gobierno norteamericano, celoso de lo que se estaba creando en Guatemala, dio aliento a una invasión, a un golpe de Estado. Y lo que allí estaba germinando tuvo que dejar de crecer. Y todos aquellos jóvenes e idealistas revolucionarios tuvieron que escapar, tuvieron que huir. Ernesto se refugia en la embajada de Argentina. Y de ahí a México. Y aquí nos encontramos con una fecha histórica para la Revolución Cubana. 26 de julio de 1953. Escenario: Cuba. Lugar: el cuartel de Moncada. 160 revolucionarios cubanos, al frente de ellos los hermanos Castro, Fidel y Raúl. Un asalto frustrado por la ingenuidad, por el exceso de juventud, por los impetuosos y mal calculados bríos. De aquellos 160, 80 murieron abatidos. El resto fueron capturados. Los propios hermanos Castro, entre ellos. Fidel Castro es recluido en la isla de Pino y allí permaneció durante casi 2 años. Pero este 26 de julio permaneció desde entonces en la memoria histórica de los revolucionarios. Se creó el movimiento 26 de julio, el M267. Una fecha importante. Mientras tanto, Ernesto se encuentra en México. Allí sus compañeros, sus idealistas compañeros, le ponen un apodo, un mote: Che. ¿Y esto por qué? Porque encabezaba todas sus frases, el inicio de cada frase, diciendo: Che, Che, ¿viste? Che, vamos a hacerlo. Che, estamos aquí. Sus compañeros, muy divertidos, dijeron: tú eres el Che. Y desde entonces nació la leyenda: Ernesto, el Che Guevara. Así llegamos al año 1955. Los hermanos Castro son amnistiados por Batista. Craso error, dijeron los biógrafos de Batista. Pero la presión social era tan evidente, era tan fuerte, que decidió amnistiar a aquellos del cuartel de la Moncada. Y en México se procura un encuentro histórico entre Ernesto Che Guevara y Fidel Castro. Trae que trae el resplandor, como un cierto rumor, tierra que no se ha de callar, alma de Guayacán. Aquel encuentro histórico fue a la forma y manera de Fidel Castro. Una entrevista que apenas duró 8 horas, donde los dos confraternizaron, pusieron en común muchísimos puntos de vista. Coincidían en su admiración por el líder cubano, por el gran líder cubano José Martí. Y ahí es cuando
Ernesto Che Guevara se enrola en la Revolución Cubana. Ahí comenzaría una relación con Fidel Castro que duraría más de 10 años. Y los jóvenes guerrilleros, los jóvenes revolucionarios, los jóvenes soldados de América empiezan a prepararse. Una preparación exhaustiva que les llevaría a su culminación final en La Habana en el año 59. La preparación duró bastantes meses. En un rancho a 40 kilómetros de México, de la capital, se preparaban aquellos locos, asediados a veces por el ejército mexicano, otras custodiados de cerca por la CIA. Algo se estaba preparando y todos querían saber qué era. 25 de noviembre de 1956. Una pequeña embarcación de recreo que pasaría a la historia, el Granma. Un barco de una eslora de apenas 13 metros, de apenas 5 de manga, donde solo podían ir 25 personas. En esa noche de luna llena del 25 de noviembre de 1956, suben 82 revolucionarios cubanos. 82 revolucionarios vestidos con un uniforme verde oliva. El famoso uniforme verde oliva de la Revolución de los Barbudos. Cuando se hable del valor estoico, de la vida cabal, profunda y clara, sin mencionar al guerrillero heroico, estaremos diciendo Che Guevara. Batista sabía que algo se estaba preparando al otro lado. Sus aviones C-47, AT-6, B-25 sobrevolaban el litoral de la isla. El ejército cubano estaba preparado para resistir cualquier envite revolucionario. La operación estuvo a punto de irse al traste. Un temporal empezó a mover aquel barco, el Granma. Dicen que a lo mejor el Altísimo movió ese barco y lo llevó hasta el oriente de Cuba. Y allí casi embarrancó. Y los 82 esforzados bajaron del barco. Y lo que vieron enfrente era lo que sería su casa durante 25 meses. Porque nada más y nada menos que lo que estaban viendo enfrente de sus ojos era la Gran Sierra Madre. Batista estaba preparado. Tenía movilizado un ejército de 10.000 soldados, tanques, morteros, aviones, dispuestos a echar a aquellos 82 del uniforme verde oliva. Y estuvieron a punto de hacerlo, a fe que estuvieron a punto de hacerlo. Porque rápidamente el aviso corrió por la isla, el rumor corrió por la isla. Fidel Castro ha vuelto. En un encontronazo inicial con el ejército cubano, 21 de aquellos guerrilleros fueron capturados, otros 3 murieron. El propio Che Guevara fue herido en el cuello y en el pecho. La tragedia estuvo a punto de consumarse, pero todos huyeron hacia un cañaveral. Los supervivientes consiguieron escapar. Aquí dicen que decididamente Che Guevara optó por su verdadera vocación, las armas. Hubo un momento en ese encuentro con el ejército cubano donde a su lado, a sus pies había una mochila con medicinas. Él era médico, él se había enrolado como médico en esa expedición. Y cerca de esa mochila con medicinas había una caja de balas. Tenía pocos segundos para pensar, ¿qué debía tomar? ¿La mochila con medicinas o la caja de balas? Cogió la caja de balas. Ahí empezó la historia del Che Guevara, la historia guerrillera del Che Guevara. Como la sombra de la sombra hacia la selva se adentró, días enteros caminó con el fusil y la razón. Entre las lianas reposó, sobre las víboras cruzó, de clara pólvora vistió y a los pastores desplegó, buscando fuerzas para hallar la libertad agonizante. Y así fue que un día cayó en la sierra el claro comandante. En la Sierra Madre se empezaron a fortificar los escasos supervivientes. Eran apenas un puñado, pero con ellos estaba la fuerza.
y según ellos la razón. Los campesinos empezaron a hablar de un extraño médico que curaba a la gente y que les hablaba en casi un lenguaje extraño. Aquellos barbudos eran como semidioses para ellos. Los campesinos empezaron a ayudarles y la sidra madre se convirtió en un fortín, irreductible, infranqueable para los soldados cubanos, adeptos a Batista. Y comenzó una larga y épica campaña. La epopeya había dado inicio. Fueron 25 meses de combates, 25 meses llenos de bajas, de dolor, de angustia, de sobreesfuerzo, siempre el sobreesfuerzo. El bautismo de sangre para Ernesto Che Guevara llegó en un lugar de nombre inapropiado, el arroyo del infierno. Allí dicen que Che Guevara mató a su primer hombre. Batista no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Un puñado de rebeldes estaba consiguiendo hacer implantar una auténtica revolución. Por más soldados que enviaba al frente, estos volvían maltrechos, malheridos, desmoralizados. Las bajas eran innumerables. Y al fin, después de 25 meses de combates, Fidel Castro, el 1 de enero de 1959, entraba en Santiago. El comandante Cienfuegos y el comandante Che Guevara el 3 de enero lo harían en La Habana, después de acabar con el bastión de Santa Clara. Batista huía desfavorido de Cuba. La revolución había triunfado. Pocos días más tarde se le entregaba la nacionalidad cubana a Che Guevara. ¿Y cómo ascendió a comandante? Pues es una historia también muy simple, muy sencilla. Hubo un momento en el que tuvieron que firmar un manifiesto a favor de no sé qué cosa. Todos firmaron. Y cuando le llegó el turno a Ernesto Che Guevara, Fidel Castro le dijo de forma muy clara: pon comandante. Fue la forma que tuvo Fidel de agradecerle el esfuerzo y el sacrificio. Le ascendió al grado de comandante antes incluso que a su propio hermano Raúl, antes incluso que a otros líderes revolucionarios cubanos. Aquel argentino nacido en Rosario, 30 años antes, tan solo tenía 30 años Che Guevara cuando triunfó la revolución. Ya era comandante, ya había sido elegido por el destino. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Habían ganado la revolución, habían ganado la batalla, pero ahora había que construir la paz. Y tenían que conseguirlo a marchas forzadas. Eran claramente hostigados desde el exterior. Che Guevara, que sin duda alguna era el más carismático, el más diplomático de todos, posiblemente uno de los más cultos, fue nombrado como diplomático, como enlace con el mundo exterior. E inició un extensísimo viaje por el mundo. Así conoció a Nasser en el Cairo. Conoció a Sukarno en Indonesia. Visitó Hiroshima en Japón. Entró en contacto con Nehru en la India. También estuvo al lado de Tito en Yugoslavia. Incluso hizo una pequeña escala en Madrid. No conoció a Franco, claro. Sí, hay un detalle curioso y es que le abrieron los almacenes Galerías Preciados para que comprara una máquina de escribir. Dando su mensaje por el mundo, al lado de los grandes líderes mundiales, se fue cimentando, se fue creando aún más la leyenda en torno al Che. Dicen que la CIA lo fijó como objetivo número 1, incluso antes que el propio Fidel Castro. Fue nombrado director del Instituto para la Reforma Agraria. También ministro de Economía. Aquí tenemos una anécdota muy graciosa que además hizo circular la rumorología popular. En una ocasión estaban reunidos en el Partido Comunista de Cuba y dijo Fidel Castro: hay aquí entre todos ustedes un economista. Y el Che Guevara levantó la mano creyendo que había dicho: hay aquí entre todos ustedes un comunista. Bueno, pues eso sirvió para que le nombraran ministro de Economía. También fue nombrado director del Banco Nacional de Cuba. Y su osadía llegó a tal extremo que los propios billetes los firmaba como Che. En el billete decía Che. Todo un artista.
También fue ministro de Industria. Pero esto no saciaba las inquietudes revolucionarias, las inquietudes de libertad de Ernesto Che Guevara. No era lo suyo. Lo suyo era una revolución mundial. Lo suyo era estar al lado de los más necesitados, de aquellos que le llamaban a gritos. En el año 65 desaparece misteriosamente. La gente empieza a comentar, ¿qué habrá pasado con el Che? ¿Dónde está el Che? Llegaron a decir incluso que le habían asesinado en República Dominicana, que se encontraba en un manicomio en México, que se encontraba aislado en China. Nada más lejos de la realidad. El Che Guevara ya no quería formar parte de la política. Dicen incluso que se había distanciado del propio Fidel Castro. El Che Guevara, junto a un grupo de 140 soldados cubanos negros, se estaba preparando para el asalto a la fortaleza africana. A todo esto, la historia con Hilda había terminado y se había unido con la señorita Ayla March. Con ella había tenido 4 niños. 4 vástagos, 4 retoños. Pero la familia no le fijó al territorio. Renunció a sus cargos. Renunció a todo. Y se marchó como guerrillero al Congo. Allí estuvo poco tiempo. Apenas estuvo 3 meses en el año 1966 por falta de unidades revolucionarias. Y regresó de forma incógnita a La Habana. Y preparó su gran salto, su definitivo salto. Tras la estela de Bolívar, de Sucre, de José Martí, se fue al continente. En ese año 1966 llegó a Bolivia. Bolivia era un sitio propicio para nido de guerrilleros. Un país extensísimo, más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Apenas contaba con 5 millones de habitantes. En el Gran Chaco boliviano esperaba encontrar una respuesta entusiasta por parte de guerrilleros, campesinos, pero la situación ya no era la misma que en Cuba. Los campesinos no estaban del todo convencidos de las propuestas del Che Guevara. Y no todos le siguieron. Aún así, tal era el ansia de libertad, tal era el ansia de provocar la revolución armada que inició la revuelta. Un puñado le siguieron. Pero rápidamente el ejército boliviano puso cerco a las aspiraciones de Che Guevara. Estamos en octubre de 1967. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, armado vas con tu rifle, que es un rifle americano. Soldadito de Bolivia, que es un rifle americano. Te lo entregó un asesino, soldadito boliviano, regalo de Mr. Dólar para matar a tu hermano, soldadito de Bolivia. Octubre de 1967, los últimos días del Che Guevara. En las filas de los guerrilleros cunde el desánimo y se provoca alguna deserción. Hay desertores también entre los guerrilleros. Y traicionan a sus hermanos. Y los soldados localizan la posición de Che Guevara y sus últimos hombres, sus últimos guerrilleros. Y los Rangers comienzan el cerco. Y con sus 17 salen en busca de la gloria. Intentan huir, saltarse el cerco. Una vez más intentan conseguirlo. Hasta entonces la suerte le había sonreído. Tenía 39 años. Maltrecho, dolido por la pérdida de algún hermano. Más dolido todavía por la deserción de alguno. Barranco del Churro. 9 de octubre de 1967. Che Guevara y sus últimos hombres son cercados por los Rangers bolivianos. Algunos intentan escapar, son capturados y serán posteriormente fusilados. Hay un compañero suyo, el chino, que pierde las gafas y no puede ver apenas. El Che Guevara es herido en una pierna, es herido en los brazos.
se hace un torniquete y decide, en lugar de escapar, decide quedarse al lado de su amigo, al lado de su último hombre. Los dos, el chino y él, son capturados. Son bajados del barranco por los Rangers y llevados a Higueras, una localidad cercana. Son encerrados en la escuela, cada uno en un aula. Por la mañana, la CIA se pone en contacto con el gobierno boliviano. El Che Guevara debe ser eliminado. Exigen la desaparición física de Che Guevara. Un suboficial boliviano se presta voluntario. Su nombre es Mario Terán. Cuando entra por la mañana al aula donde se encuentra el Che, abatido, semidesnudo, el Che se le queda mirando fijamente a los ojos. Las palabras del Che son estas: dispara, cobarde, y mata a un hombre. El suboficial no puede empuñar el arma, sale del aula, no puede cumplir su misión. Le convencen, incluso le hacen beber, y cuando son las 3 de la tarde, entra con una pistola ametralladora, le propina una ráfaga al Che Guevara y después con una pistola le rematan dándole un tiro de gracia en el corazón. Es el fin del símbolo, pero no es el fin de la leyenda. La leyenda no ha hecho nada más que comenzar. A partir de ahora, toda clase de rumores. Los últimos guerrilleros que aún aguantaban escuchan la noticia por la radio. Nadie puede dar crédito a lo que está ocurriendo. La leyenda ha muerto. El Che Guevara ya no está entre nosotros. Y aquí comienzan los rumores. Dicen que le incineran, dice que le lanzan desde un helicóptero a la selva. Toda clase de historias. 30 años más tarde sería localizado a pie de pista de un aeropuerto en Valle Grande, en Bolivia, y sus restos entregados a Fidel Castro, que le recibió con honores en la isla. Posiblemente los honores que no supo darle en ese año 65, cuando Che Guevara estaba dubitativo. Murió el héroe y nació un gran personaje para la historia. Su madre Celia, su padre Ernesto, seguro que en aquellos días se acordaban de aquel niñito que bañaron en aquel río y que contrajo la neumonía, aquel niño tan endeble de cuerpo y tan fuerte de alma y de corazón, que supo infundir a los débiles, a los pobres, a los necesitados, el coraje para vivir, el coraje para luchar. La historia del Ernesto Che Guevara. Vengo cantando esta salva con redoble libertario. Mataron al guerrillero Che, comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino.